La Perla. La Perla. La querían bajar, tumbar, porque nadie me decía. ¿Qué te pareció la canción? Ya la había escuchado antes, me gustaba mucho, pero ayer como que le puse atención. ¿Sí me hago entender? Como que antes Sí, me yo sé. gustaba el ritmo, Ajá. pero ayer le puse mucha atención y me encantó la canción. Sobre todo, hay una parte en que empiezan a hablar, así como a decir, porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Me encantó. Esa parte es la que más me gustó. Porque es que por todo lo que uno haga es malo. Creo que se juega mucho con esa dualidad, porque yo escuché este podcast de Mujer Vestida y entonces Susana Castellanos. Castellanos hablaba como de esta dualidad que planteaba el cristianismo de la mujer, ¿sí? Entonces, pues está el ideal que se busca, que es María. La Virgen María. Exacto, es una mujer virginal, una mujer bondadosa, una mujer ingenua, una mujer, sí. Mientras que está, pues, el otro lado, ¿no? La bruja. Que sería la bruja, exactamente. Entonces, pues, está todo lo malo, todas las conductas reprochables. Y, pues, eso es básicamente lo que estamos tratando de romper con este Tumba. con este podcast. Y todo el feminismo es lo que intenta es quebrar toda esta dualidad de la feminidad y mostrarnos diversas y que no todas queremos consagrarnos a un matrimonio y ser sirvientas del Señor, sino que también queremos emborracharnos y si se nos da la gana pegarlo, pues lo pegamos y si se nos da la gana... Y esas eso no son cosas de Dios. no son cosas de Dios, exactamente, esa es la idea. Sí, es cierto lo que tú dices. O sea, no se reconocen las facetas de la mujer. O eres virginal, santa, casta y pura, o eres puta, loca y bruja. No se reconoce que una mujer puede estar emputada un día y al otro día hacer el amor. O sea, eso no se reconoce. No se reconoce que una mujer también tiene rabia, también tiene deseos, placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso el episodio de Mujer Vestida le atina muy bien a decir, por ejemplo, cuando ellas van hacia atrás en la literatura y hablan de diosas como Atenea, Afrodita, Hera, Hestia, como que son personajes que, por ejemplo, Atenea es la diosa de la guerra y de la estrategia militar, pero que tiene facetas, ¿no? No es solo, pues, ahí guerrera, sino que tiene otras facetas. O, por ejemplo, Afrodita, que es la diosa de la sexualidad, pero que también es vengativa, ¿sí? Claro, sí, son multifacéticas y O, eso por es ejemplo, fascinante. Por ejemplo, Hera, que es la esposa de Zeus, no sé qué, pero que también es súper celosa y le hace la vida imposible a los héroes, a Hércules, por ejemplo. Entonces, como que es interesante, ¿no? Que la mujer no es solo una cosa, o sea, no es solo buena gente, la vieja pendeja que se deja dominar, y tampoco es, pues, la mala del paseo, sino que hay que coger con pincitas esa dualidad Sí. y desmechuzarla. Y Un Salto del Mechero es un espacio para discutir asuntos de género, Feminismos, cotidianidad. todo desde una perspectiva histórica. Dos historiadoras colombianas hablando paja. Y Me Suelta el Mechero es un espacio de recocha. Es un espacio para desmechuzarse, para sacarse el pelo, para arrancarse la moña. Mamarle gallo también a la academia y decir, vamos a aprender por nuestra cuenta cómo es que van estas cosas. Acá el son quitado. Acá es un quitado. Ahora sí, comenzaremos a grabar. Hola, ¿qué más? Ese milagro de verla, parce. Es que milagro. Segunda vez desde que empezó cuarentena. Pues que nos vemos para grabar. Claro Es que que es no. muy raro grabar remotamente, ¿no? Claro que no, ya nos hemos visto 2 veces. ¿Para grabar? Claro, Ah, el especial de disidencia sexual y... el del aborto. Buen punto. Dios mío, la memoria está chiquitana, Dios mío. ¿Quieres disfrazarte para este 31 de octubre? No, pero estoy desbloqueé una nueva afición. ¿Y eso cuál es? Coleccionar orejas, cuernos y todas las balacas posibles que tengan algún mamarracho. Ah, yo tengo por ahí una de unicornio. Sí, yo compré una de estos días de unicornio también. Pero sí, no sé, de pronto ¿Y qué sí. pasó con el especial de Avatar? Que todos iban a disfrazar de Avatar. Ah, sí, nos íbamos a disfrazar de Avatar. Yo pensé en Juve, pero luego tuve como una catarsis ahí, interesante. Y pensé en disfrazarme de la casa recompensas. Que era como, Ya se sé, parece sí. mucho más a mí, mucho más a sencillo. Y sí, creo que sí. Porque el cabello blanco. No, y los ojos está difícil. azules, o sea, no. Exacto.
Eso es para otro tipo de persona. De pequeña siempre me disfrazaron de bruja para estas fechas, ¿sabes? ¿Sí? Sí, eso siempre me llevó a pensar como por qué Halloween se asocia con las brujas, con los fantasmas, con... Todavía no entiendo por qué te disfrazaban de bruja. Porque me gustaba. ¿Te gustaba a ti? Me gustaba. O sea, tú eras la que decía, me quiero ¿Qué disfrazar. quieres hacer? Ajá, o sea, Ok. y ya de grande pues ya tengo la pinta, ya no me disfrazo. En serio. ¿Por qué? ¿Qué son las brujas? ¿Crees en las brujas? No, pero ¿de qué las hay? Eso dice mi abuela, pero en realidad no creo en las brujas. Siempre me contaron cuentos, como de que si le ponías un hilo y mostaza, se quedaba a tejer. Eso decía mi abuela, pero ni idea. Pero como ella se crió en el campo, ella sí tiene como muchas historias así de brujas y cosas extrañas. Yo veía que les ponían a los niños recién nacidos unas manillitas como con un cuernito o algo así. Como... ¿Eso no era para el mal de ojo? ¿El mal de ojo es de las brujas? Pues sí, claro. Eso es de la tradición judía, ¿no? ¿El mal de ojo? No. Esto de ponerle como unas pulseritas a los niños. Porque se creía que Lilith, que entre otras cosas es la primera mujer, se creía que la tipa como que se los iba a devorar, les iba a succionar la sangre y no sé qué. Y entonces le ponían como otra pulsera para que no pudiera atacarlos. Bueno, no sé, pero yo todas esas cosas las relacionaba con supersticiones y brujería. ¿Tú crees en las brujas? Pues sí las hay. ¿De qué las hay? ¿Las hay? Pues sí las hay porque te ofrecen ese servicio. Y entonces, ¿cómo se llaman los que practican eso? Que te venden amarres y que salud y prosperidad. No sé, santeros. Pues es que qué día estaba viendo los anuncios, o sea, busqué bruja en YouTube para la canción de este episodio y me aparecieron un montón de anuncios de amarres y de cosas y de brujería, se llamaba así mismo brujería. Entonces sí creo. La pregunta es, ¿encontraste algo bueno? ¿Quieres que la persona que amas regrese? Sí, señora. ¿No has tenido suerte en el amor? Sí, señora. Solución aquí, amarra a tu ser amado. Amarramos parejas, efectivamente. ¿Tomaste alguna promoción? No, es que ninguno me funciona. No, pues, o sea, sí, obviamente las hay. Pero pues que yo crea que funcione ya es diferente. Y creo que también, o sea, las puede haber como practicantes de magia, o sea, yo lo veo así. Pero de que exista una bruja, de que haga el pacto con el diablo y todo esto, pues me parece como muy complicado de creer. ¿No creen que Satanás está más ocupado en otras cosas que hagamos pactos con estas viejas? O sea, no sé, yo lo pienso así como muy suelto, ¿no? Y también porque esto de la bruja que hace el pacto con el diablo obedece a un arquetipo y un estereotipo de lo que se cree que es una bruja. Por ejemplo, esta publicidad del amarre y de no sé qué, que de hecho a uno le dan como folletos cuando uno va por la calle, como número de la suerte, tenga el ser amado a su lado para siempre. Pues no sé, o sea, como que son dos cosas que se desdibujan mucho. O sea, es decir, uno tiene un imaginario en la cabeza de lo que es una bruja, de que es vieja, de que tiene verrugas, de que tiene su caldero y bla, bla, bla. Y la otra cosa es una bruja moderna, que puede ser cualquiera, que practica estos rituales como mágicos. Se desdibuja mucho ese estereotipo. O sea, como que cambia a lo largo del tiempo. No sé si tú tienes alguna idea de cómo era la cuestión antes del cristianismo, que me parece que es el punto de quiebre, tal vez, de esa transformación. Nuestros referentes más cercanos, pues, en términos de qué pasaba antes del cristianismo, es la literatura. O sea, de ahí vienen las fuentes de las que podemos hablar. Una de las tradiciones más antiguas de estas religiones monoteístas, que se volvieron monoteístas, que estoy hablando del Islam, del judaísmo y del cristianismo, son relatos muy antiguos de estas mujeres como perversas o mujeres rebeldes, entre comillas lo pongo, porque de ahí es que se van a hacer en últimas el imaginario de una bruja. Entonces, antes del cristianismo está esta figura de Lilith, no sé si conoces a Lilith. Por ahí estuve escuchando algo sobre ella, que no fue primero Eva, sino Lilith. Sí, y de hecho es interesante porque Lilith no fue sacada de la costilla de Adán, sino que también fue hecha de barro, como él. Entonces esta primera mujer se dice, ¿no? Pues en la tradición judía este relato cuenta que se negó a entablar relaciones sexuales con Adán, que él estuviera encima. Dijo, no, pues yo también quiero estar encima. Y el mal dijo, no, si yo no estoy encima, pues nada. Y ya pues entonces, nada. Y el man se fue a llorar así, a darle quejas a los ángeles, como no, es que Lilith no me hace caso, esta vieja no se quiere someter. Y dice el relato pues que se abrió la tierra y se la tragó. Como que en unas tradiciones dice que ella solita
tuvo a los incubos y los sucubos. En otras tradiciones dice que con ayuda del demonio Samael. ¿Qué son los incubos y los sucubos? Son demonios sexuales. Los incubos son masculinos, con figura masculina, y los sucubos son demonios sexuales femeninos. Pero bueno, esto ya es otro cuento, ¿no? Sí. Y de aquí viene el imaginario de la vampiresa, como de estas mujeres que no se dejan dominar, de estas mujeres que no son obedientes, que no se someten. Y es interesante porque hay muchos relatos en relación con Lilith, que se le decía a los hombres que si no se portaban bien, pues esta mujer los iba a poseer sexualmente y les iba a quitar su virilidad, los iba a matar, pues les succionaba el semen y por ahí pues toda su virilidad. Y lo mismo con los niños, como que se los iba a llevar, no sé qué. Y ya otro relato, ya son los de Gilgamesh, por ejemplo, de las diosas que son rechazadas por los héroes, por los grandes héroes, y que por ende como que despierta un coraje en ellas y se arma el caos, ¿no? Cuando a una mujer la rechaza un hombre, pues es el caos, o sea, se armó la de Troya. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en los relatos griegos? Cuando uno lee la Odisea y está Circe, cuando Ulises la rechaza porque se va a ir a la casa con Penélope, y esta vieja se vuelve loca, ¿no? O sea, cuando ella entregó su corazón, cuando se enamoró de Ulises, pues pierde todos los poderes que tenía de convertir a los otros amantes como en animales y no sé qué, y empieza a envejecer. O sea, también hay un problema con la mujer de que estas brujas son mujeres independientes que no se enamoran. Después ya uno empieza a ver como otro tipo de representación de la bruja, pero eso ya es más aterrizada hacia la aparición de estas religiones monoteístas. Hace unos días estuve leyendo un libro. Puta, se me olvidó el nombre del autor y le iba a anotar, maldita sea. XXX, pero ahí se los debo en los... ¿Cómo se llama el libro? Es... puta, no, se me olvidó. Es que bajé muchos libros sobre eso. Pero entonces el man dice como que los primeros cristianos, que estamos hablando más o menos del siglo I, II, casi, o sea, siglo II después de Cristo. La iglesia primitiva. Ajá. Se les acusó a los primeros cristianos de llevar a cabo reuniones donde degollaban niños y hacían orgías y donde mantenían pues toda clase de relaciones que incluían el incesto y una adoración a una divinidad zoomorfa. Entonces, pues a mí me pareció interesante porque lo que el man defiende es que, o sea, hay como tres teorías. La primera es que pues existió efectivamente, digamos, una secta o una sociedad secreta brujeril o de brujas. ¿Pero solo mujeres? Pues no sé. Pues creo que eso podemos abordarlo más adelante. Okay. Pero esa es una. Ajá. La segunda es que pues el aquelarre es pues representa como una fantasía que nace del odio hacia las mujeres, y la caza de brujas es uno de los episodios, digamos, sangrientos dentro de esa lucha de los sexos. Y es como la bandera que recoge ahorita el feminismo, ¿no? De rescatar a esas mujeres que fueron quemadas y acusadas de brujería. Que probablemente no lo fueron. O que probablemente sí, pero pues sus saberes eran incomprendidos. Distorsionados, ajá. Ajá. Y la tercera es que pues ese estereotipo de bruja como sirviente del diablo se construyó por Santo Tomás de Aquino alrededor del siglo XIII. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino parece más hablar es de una magia ceremonial o un conjuro de demonios por magos y no por brujas. Harry Potter. Entonces, lo que dice este sujeto, que me pareció interesante, es que toda esta construcción, digamos, de una tradición oral, si se quiere, o literaria, sobre estas prácticas que parecen algo pues sacado de los cabellos, porque pues es devorar niños y hacer orgías y digamos esa construcción que de pronto se va configurando a lo largo del tiempo y se le van añadiendo cosas o quitando otras, pero que siempre se utilizaban con un fin de acusar a otras sociedades o a otras comunidades más que comprobar que efectivamente realizaban esas prácticas. No solamente a los cristianos se les denunció de comerse a los niños, y por ejemplo el tema de la Eucaristía les daba pie a los otros grupos, no sé, los paganos, a los romanos, a los griegos, de pensar que efectivamente se estaban comiendo a alguien, o sea, es la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y aunque simbólicamente parece como un ritual caníbal,
Si uno lo piensa, Sí. está raro. Ajá. Entonces, los cristianos fueron, digamos, víctimas de esa estigmatización, pero al mismo tiempo los cristianos posteriormente, frente a varios grupos, van a hacer lo mismo. Van a agarrar esa tradición de acusar a las otredades de realizar ciertas prácticas reprochables, como las orgías, el incesto, comerse los niños. Siento que las otras prácticas siempre son acusadas, ¿no? O sea, como aquello a lo que no conozco, lo acuso. Puede ser por miedo, por desconocimiento simplemente, pero lo acuso. Y creo que eso le pasó a los cristianos, como que como no conozco esas prácticas, sobre todo de mujeres, me refiero a prácticas como, no sé, ¿cómo se llaman? Las hierbas, el uso medicinal, que las parteras, que las curanderas, etcétera, pues lo acuso porque no lo conozco. Y es en últimas lo que pasó en las casas de brujas, ¿no? Que cualquier niño, cualquier persona decía, no, pues es que mi vecino es bruja, y pues allá le caía la Inquisición a hacerle ciertas preguntas, a hacerle ciertas torturas para obtener una confesión y pues por ende ya después tomar las medidas legales necesarias. Igual sí como que es bien interesante ver ese proceso de la Iglesia Católica frente a la presencia de brujas o la actividad de las brujas. Porque uno no sabe en qué momento es que se vincula con el diablo. ¿Cómo podemos explicar esa creación de una estética, de una figura femenina que hace magia o que participa en rituales satánicos? A ver, primero que todo, yo creo que estas religiones como el Islam, como el judaísmo y el cristianismo son terriblemente misóginas. Y de esa misoginia parten muchas ideas, o sea, muchas justificaciones mitológicas del por qué estas, digamos que, cualidades negativas están presentes en las mujeres. Porque no se habla de brujos, sino de brujas, o sea, mujeres. Entonces siento que convertir a la mujer en la gran culpable ya de por sí la dota de estas cualidades malvadas. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, Eva es la gran culpable de por qué nos sacaron del paraíso. O sea, gracias a esta vieja fue que perdimos todo. Entonces, ya con ese simple relato, pues ya nos dice que el cristianismo es misógino, ya de entrada, y que se va a culpar a la mujer del mal que llegue a este mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los relatos griegos con Pandora, que es la culpable de que llegue aquí el dolor, bueno, etcétera. Y la mujer, como es una cosa ahí que no sabemos cómo controlar, o sea, entonces debe ser vigilada, debe ser castigada, como para reducirla y limitar sus funciones, pues al placer, a la reproducción y a la cría. Según mi punto de vista, ¿no? Entonces ya teniendo claro eso, que para mí las religiones, estas religiones monoteístas son terriblemente misóginas, es que surge este arquetipo y el estereotipo de esta visión misógina del mundo y de las mujeres. Entonces la mitología presenta a las mujeres como hechiceras, como asesinas, que desvían la visión de los hombres, pero no siempre se han visto como el estereotipo que tenemos ahora de la bruja vieja, fea, horrible, sino que, por ejemplo, uno ve Circe era hermosa, Circe era puta, pues todos los marineros se enamoraban de la vieja. Entonces siento que esta idea de la bruja fea, vieja y lo que sea, nace sobre todo en el mundo rural, cuando la mujer, especialmente las ancianas, poseían y transmitían ciertos conocimientos. Entonces estas prácticas de comadronas, de yerbateras o de curanderas, nada tenían que ver con los preceptos religiosos. Y ahí es donde yo siento que se empiezan a culpar a estas mujeres, porque las que conocen eso son las viejas, son las ancianas, que se las van a ir transmitiendo a sus hijas y a sus nietos. Pero yo creo que ese arquetipo de la bruja como la conocemos hoy en día, o sea, como nos la imaginamos, viene de ahí, viene de señalar a las ancianas sabedoras, pues que saben muchas cosas. Y también creo que es esta cuestión de que la mujer es la que cae en las tentaciones más fácilmente. Como que es la más, no sé, débil. Sí, es el sexo débil, entonces pues es la que cae en las tentaciones, y la tentación de Pandora fue abrir la maldita caja y la tentación de Eva fue comerse la pinche manzana. Cuando uno piensa en el estereotipo de la bruja, entonces uno ve, por ejemplo, este libro que salió durante el Renacimiento, que es el Malleus Maleficarum,
o El martillo de las brujas, que fue un texto con el que se juzgaron a muchas mujeres y se les practicaron pruebas para saber si eran brujas o no, hace referencia a eso, como a ciertas marcas que podían tener en cuanto al aspecto físico, ¿no? Lo estilístico, como la estética de una bruja. Por ejemplo, les buscaban marcas en la piel. Entonces, si tenía una marca, esa le llamaban la teta del diablo. Entonces, cuando ella pactaba, el diablo le dejaba una marca y esa marca era por donde alimentaba a su familiar, que es como un animal que la acompaña, que la cuida y no sé qué. Su animal espiritual. Su animal espiritual. Más o menos. Entonces, como que son muchas cosas que se van a ir sumando a la estética de una bruja. Entonces ya tenemos que son viejas y feas, que usualmente tienen un familiar o como una mascota, como un familiar, pues, que no es de sangre, sino como un animal. Entonces se va a asociar, por ejemplo, los gatos negros. Pues si alguien tiene un gato en la casa, su mascota, pues ya es una bruja. O sapos, o serpientes. Eso se va a sumar a la estética de una bruja. ¿Qué más se va a asociar a la estética de una bruja? Los bosques, como que están solas, como que están por allá en una cueva, con su caldero, haciendo las pociones. Sí, como que todas estas cosas se van a ir sumando. Y yo siento que va a tomar mucha mayor fuerza, sobre todo cuando empieza a poderse producir imágenes en gran cantidad. Entonces, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el desarrollo de la técnica del grabado. ¿Por qué? Porque el grabado permite que tú no te tomas 10 horas, 20 horas, 50 horas haciendo una pintura, sino que imprimas pues rápido y eso se puede distribuir más fácil. Entonces grabar mucho más rápido, reproducir imágenes. Esto, digamos, el siglo XIX, siglo XX, bueno, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, la estética de la bruja pues va a cambiar también por otros tipos de producir imágenes. O sea, ya no va a ser solo la pintura, sino que va a aparecer, lo que hablábamos la última vez, la fotografía empieza a aparecer, después llega el cine, que es la imagen en movimiento, y ahí también se van a empezar a adoptar ciertos imaginarios de lo que una bruja es para llevarlo a más gente. Entonces la fotografía ya una cosa de reproducción mucho más grande, el cine pues ni hablar. Sí, y también la literatura, que me parece súper importante, porque pues prácticamente, no sé, de cuentos de los hermanos Grimm. Me dijo desde siempre que iba a incluir esa referencia. Obviamente, no puede dejarte. Pero hablo de cuentos de los hermanos Grimm como texto. Entonces todos esos relatos también creo que potenciaron de alguna forma ese imaginario sobre cómo se entendían las brujas y qué era lo que hacían. Y no solo eso, sino también los libros de caballerías. Pues sí, tienen como esa tradición de rescatar esta figura, bueno, no rescatarla, pero sí resaltarla, mostrarla pues como una mujer vieja, fea, como la Celestina, sí, por ejemplo. Sí, la Celestina. La figura de la Celestina es muy, pues, es muy así, es estereotípicamente la bruja. Cuando uno lee a Shakespeare, Macbeth, ahí está la bruja, pues, en todo su esplendor, o sea, el estereotipo marcado. Hace unos días vi un post en Facebook en donde había propaganda contra las sufragistas. Y son las imágenes de una bruja. O sea, las pintan a las mujeres sufragistas como brujas. O sea, eso es muestra de... ¿Qué? ¿Me estás hablando? ¿Qué? ¿Hay gente que está en contra del sufragio de la mujer? No, es una propaganda sufragista de hace mucho tiempo. Ah, ok. O sea, es un documento histórico, es una fuente. Sí, pues es que está raro que digas post. Sí. Es que fue un post en Facebook en donde rescatan propaganda antisufragista de no sé qué época, pues me imagino que por allá los 20, 30. Sí. Y lo que hacen es retratar a las mujeres que quieren o demandan el sufragio y toda la cosa. Como brujas, entonces pues las narices respingadas, mujeres viejas, con arrugas, con cabellos canosos. Y eso pues me pareció bien interesante. Eso es todo lo que quería agregar. Hansel y Gretel. Esta bruja que se come los niños. Pues mira tú. Pero en realidad Hansel y Gretel fueron dos manes, bueno, son dos hermanos, bueno, el hermano y la hermana, que acusan a una bella doncella de brujería y al final pues también es juzgada. ¿Cómo le ves ahí? ¿Sí? Sí. No, bueno, y el cine y la televisión también pues han ficcionado muchas cosas de las brujas y... Claro, pues, ahorita va a salir una remasterización de la película de brujas. El remake de The Witches. Ajá, The Witches. Esa película me encantaba cuando era niña. Con razón quería ser una bruja. Pero es que me encantaba, de verdad.
Me parecía muy loco cómo estas viejas podían transformarse de ser tan horribles. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que su aspecto real era horrorosas, calvas, horribles, y con la ayuda de la magia, pues preciosas, divinas, hermosas. ¿Y qué es lo que, o sea, qué es lo que uno ve en todos los relatos, cuentos de las hermanas Grimm? En donde en Disney también, sí, claro, Disney la bruja es lo de mejor Blancanieves, La otra está que se pincha el dedo con... la ¿se de llama? Maléfica. Ella No, es Maléfica. no, pero es Ella que es la antes Bella había Durmiente. otra, eso. Antes Por había eso. otra, o sea, la original, Ah, pues. sí, claro, pues la bruja Porque sí. Maléfica, yo cuando vi Maléfica esperaba ver a una vieja mala de verdad. Cuando salí de ese cine salí triste, perdón. Yo quería una bruja mala de verdad. No, la vieja tenía un corazón muy grande. Esos relatos sobre las brujas se han ido transformando ahorita en la actualidad, o sea, no vemos a las mismas brujas. Pero digamos lo que yo recuerdo de mi infancia, sí es muy así, de mujeres feas y que absorben la juventud. Que desean la belleza. Absorben la juventud de las Sí, mujeres. pues Blancanieves, Ajá. ¿no? Que era Sí. la vieja era hermosa y cuando llegó la otra que era más bonita, pues hay que matarla. ¿Has visto Destripando la Historia con Pascu y Rodri? Obvio. Los A mí me amo. encanta cómo cuentan el cuento de Blancanieves. Sí. La Sirenita igual, ¿no? La Sirenita, es que Disney me dañó la cabeza mal. Yo amo Disney, me gusta mucho, pero si pudiera no ver eso de niña, cambiaría eso de mi vida. Porque si le dañan a uno la cabeza en muchos aspectos, o sea, como que toman imaginarios y los reproducen de tal manera en que lo hacen a uno creer que son ciertos. Pero las brujas, ¿quiénes fueron en realidad? Fueron sabedoras, mujeres rebeldes. Yo creo que hay una suma de muchas cosas. Se les acusaba de brujas a personas que probablemente ni sabían de nada. Entonces creo que eso, por ejemplo, las brujas de Salem, que no sé si tú sabes de ese cuento. La historia La de historia. las brujas de Salem, Sí. sí, claro. Digamos, creo que es una combinación de mujeres que de pronto y no tenían ni la más mínima idea y simplemente estuvieron en el lugar equivocado. Pero igual, digamos, hay un relato ahí en Salem de una bruja que se llamaba, una bruja, ¿no? Entre comillas, es que no me ven. Se llamaba Tituba. Y ella sí confiesa haberle enseñado a las hijas del pastor de Salem como prácticas así, ¿no? De la herbolaria y de la medicina, digamos, no tradicional. Y pues ella sí dice, pues, que era una bruja, pero porque sabía estas cosas. A esta vieja pues sí la sentenciaron a muerte, pero digamos que entre comillas es justificado. Muchas otras sí fueron juzgadas porque el vecino dijo, es que ella es bruja y de hecho eran niñas que decían manifestar como cosas extrañas que les pasaban, empezaban como a tirarse al piso y tener alucinaciones y cosas así. Entonces decían que esa vieja me hechizó, me hizo brujería, pero pues en realidad eran jovencitas de 13 años hablando de otra. Uno no sabe si en realidad pasó así o solamente eran las hormonas de estas viejas muy locas. Un adolescente no sabe ni nada. Pero no solo Salem, o sea, uno ve por ejemplo a Juana de Arco, que la acusaron de brujería, las 12 asesinadas de Triora en Italia en 1588, las de North Warwick en Escocia en 1590, Sugarramundi en Navarra en 1610, las de Pendle y Samlesburg en Inglaterra en 1612, pues obviamente el caso más conocido pues porque es Gringolandia, que es Salem, Massachusetts, pero fueron miles y miles y miles de mujeres perseguidas y asesinadas por la iglesia y el Estado en muchas latitudes. O sea, no es una cosa que sea solo europea o solo gringa, sino que eso pues fue muy amplio. Tanto así que en estos territorios americanos del sur, pues también hay persecución a estas prácticas. O sea, uno ve, por ejemplo, el sincretismo que hay entre las prácticas indígenas y las católicas, y pues eso era muy perseguido por la iglesia. No estaba bien visto que los indígenas imbrincaran esas dos creencias. Igual pues, o sea, es que es una combinación de no solo de los indígenas, pero también las prácticas religiosas de los africanos. También Entonces, cuando pues, llegaban los esclavos africanos, claro. Pues es una mezcolanza y bien extraña y de prácticas que pues podrían considerarse brujería. Pues todo lo que se salga de la norma católica es brujería, ¿no? Aunque también puede ser herejía creer que existe la brujería. Ahí te lo dejo para que lo mastiques. Es que alguna vez lo leí, no me acuerdo en qué parte, pero como que Puede ser puede ser herejía creer en brujas. Por ejemplo, estas tías que son como
que el bautismo, que la primera comunión, que bla, 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 bla. Pero yo le paso el huevito por si acaso. O, mijito, échese agua bendita y tome esta pata de conejo para la buena suerte. Son cosas, pues, herejes, ¿no? Si uno lo mira desde lo más puntual posible de la religión. La santería mexicana o brasilera, por ejemplo. Es que es algo muy complejo de abordar. Porque, por ejemplo, en nuestro continente pasa eso, ¿no? Hay muchos sincretismos entre lo que se cree. Y abordar eso es muy complicado. Hubo una reina en Nueva Orleans que se dedicaba al vudú. Una reina. Sí, todavía se le considera la reina del vudú de Nueva Orleans. Hazme el favor. Cuéntame más. A ver, esta mujer se llama Marie Laveau. Se cree que nació entre 1794 y 1801, porque no se sabe la fecha exacta, porque los registros de la iglesia fueron quemados. Entonces no se sabe exactamente en qué fecha pues fue que nació. Ella es descendiente de esclavos africanos que compraron su libertad. Entonces sus padres ya eran libres cuando ella nació, es decir, que ella nació libre, como una mulata libre en Nueva Orleans. Okay. Además porque Nueva Orleans... Mulata. Además porque Nueva Orleans en este momento pues era una de las ciudades más progresistas en Estados Unidos en cuanto al tema de esclavitud, etcétera, etcétera. Esta mujer se convirtió en una de las personas más importantes e influyentes por practicar el vudú en Nueva Orleans. Ella se casó muy joven, pronto enviudó. Unos dicen que gracias a sus prácticas misteriosas con el vudú, pues hizo enviudarse. Pero pues esto no se puede corroborar. Luego monta una peluquería en Nueva Orleans y allí empiezan a asistir todo tipo de personas. Y el chisme pues empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y empezó a atender a todas las mujeres influyentes de Nueva Orleans. Y se hizo muy común que las personas católicas de Nueva Orleans empezaran a acudir a ella en busca de consejo. Primero, porque era muy sabia. Segundo, porque tenía una peluquería, sabía los secretos de todo el mundo. Y tercero, pues porque practicaba el vudú. Entonces esta gente empezó a buscarla y a acudir a ella por sus prácticas del vudú. Además porque tenía mucho conocimiento, sobre todo de medicina, como de la hierba. Entonces ella se sabía todos los secretos de todo el mundo y acudían a ella porque era muy sabia. Empezó a ser muy influyente en la sociedad de Nueva Orleans. Luego vino el brote de fiebre amarilla y se unieron todos los gremios, todos los hombres de los gremios más influyentes de la ciudad a decir: ¿qué hijo de putas hacemos con toda esta gente que está enfermándose, que está muriendo? No sabemos qué hacer. Y llamaron a Marie, le dijeron: no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer, ayúdanos. Ella fue una persona, digamos que muy dada a la gente, sobre todo la gente de bajos recursos, y dijo como: ok, bueno, voy a ayudar. Entonces se dispuso a ayudar con toda su sabiduría, de conocimientos medicinales, también de sus prácticas del vudú. Entre otras cosas, Marie era muy creyente, ella iba todos los domingos a misa, era muy amiga del sacerdote de la iglesia, que la volvió a casar por segunda vez con París. Era un hombre blanco, pues de dinero. ¿París o París? París era el apellido del bar. París. Ok. Bueno, y entonces se volvió a casar por segunda vez. Bueno, esto es como un chisme acá, porque se supone que no podrían haber matrimonios mixtos. Ella era negra, él era blanco. Entonces él cambió su raza a mulato, legalmente, porque obvio no se podía pintar. Así fue que se pudieron casar legalmente, bueno, bla. Él vivió muy tranquilo con ella hasta el final de sus días, pero eso es otra cosa. Y bueno, la vieja empezó a ayudar con todo esto del brote de la fiebre amarilla, curó mucha gente, o sea, como de la nada, pues, sí, Jesús hecho mujer en Nueva Orleans. Y tenía como uno de esos principios que no, o sea, la muerte no era una opción legal. En ese momento estaba vigente la pena de muerte y ayudó a mucha gente a que no fuera pues llevada al patíbulo, que no la asesinaran por algún crimen. Y lo que me parece interesante de esta historia es esta imbrincación entre lo católico y lo vudú, porque se supone que estas, digamos que creencias africanas están muy relacionadas con los muertos, con la materialidad, con rituales de cierto tipo, que van en contra de lo que la iglesia considera correcto. Pero lo interesante es que Marie, o sea, era aceptada en toda la sociedad de Nueva Orleans. Todo el mundo sabía que la vieja practicaba el vudú, pero no les interesaba y de hecho acudían a ella. Como: venga, oiga, es que tengo un problemita de dinero. Sí. Entonces acudían a ella, la vieja le solucionaba el problema a todo el mundo. Andaba con un familiar, tenía una serpiente que se llamaba Zombie.
y andaba con la serpiente en su cuello para todo lado. Al final, digamos que la última historia que se conoce de ella es que ayudó a el hijo de un rico a salir de la cárcel haciendo como un ritual todo extraño en el tribunal, como que le puso una lengua de vaca debajo de la fiscalía, o sea, ahí como en la silla del fiscal, hizo como ciertas penitencias y al man lo absolvieron de la pena de muerte. El papá del man le dio una casa muy áspera en Nueva Orleans donde todo el mundo va a visitarla, o sea, si uno va a Nueva Orleans tiene que visitar esa casa. Ahí vivió Marie Laveau. Y es muy conocida ampliamente digamos, en el terreno del vudú por todo el poder que tenía. Y lo interesante es que nunca necesitó un hombre, o sea, los dos esposos que tuvo fueron ahí como un adorno, pero en realidad ella solita hizo toda su fama y consiguió todo el poder que tenía y el respeto de muchos. Sí, eso me recuerda que también alguna vez leí como con respecto a esa figura, digamos que pues todo el mundo es cristiano, católico. Todo el mundo es católico. Sí, no, pues digamos que lo leí, no me acuerdo en dónde, pero era como que esa figura femenina a la que acuden las demás, incluso siendo mujeres blancas, pues es denso. A mí me parece bien interesante porque es muy dinámico todo lo que pasa en la sociedad, o sea, no es blanco-negro, sino que hay unos grises ahí bien interesantes de cómo se combinan estas creencias. Pero quiero saber un poco más sobre, digamos, todos estos rituales que ella hacía. A ver, del que hay mejor documentación, o bueno, el que yo leí más, es el último, que es en relación con la liberación de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que ella se fue a la catedral de Nueva Orleans, se arrodilló, se puso 3 guisantes picantes debajo de la lengua, pues esa vaina pica, o sea, no, horrible. Y empezó a invocar a los espíritus, a las tulpas, que son como los dioses del vudú, pero también el respaldo del dios cristiano, ¿no? Y decían que, o sea, ella pedía que ese sufrimiento, que por medio del sufrimiento de ella, fuera liberada la culpa del muchacho. Y cada uno de estos guisantes los puso en el tribunal. Entonces, por ejemplo, uno de los guisantes lo puso debajo del juez, otro de los guisantes debajo de la silla del jurado, y otro de los guisantes en la silla de la fiscalía, además de una lengua de vaca atravesada con un palillo. Entonces lo interesante es que, por ejemplo, la fiscal cuando estaba hablando se le trababa la lengua, o sea, no podía, digamos, que articular las ideas. Algo así como tú y yo mientras hablamos aquí. Sí, alguien metió una lengua aquí debajo. Entonces como que o se contraargumentaba cuando hablaba y finalmente pues fue liberado. No se sabe por qué accedió a hacer este trabajo, porque iba en contra de sus principios, pues porque sí. el papá del man le iba a regalar la casa, pero se cree que es porque el hijo estaba culpado a pena de muerte. Entonces ella estaba en contra de eso. Entonces esa es una de las prácticas que se conoce que ella hacía dentro del vudú. Digamos que no hay muchas más documentadas, debieron ser muchísimas, porque dentro del vudú hay una infinidad de prácticas, lo que te decía, muy relacionadas con la materialidad concreta. Con huesos de muerto. Hay una práctica que a mí me asombra el resto del vudú, que es hacer zombie a una persona. Como que sacan volverlo lelo. Sí, más o menos. Como que toman una toxina del pez globo y lo mezclan ahí como con otras vainas. Se lo van a tomar o se lo inyectan, no sé qué. Y hay una creencia como que el ser humano tiene como 2 almas, digamos. Como el ego y el alter ego. Una que es un alma chiquitica, que es como la personalidad, que es lo que te hace ser tú, tu manera de hablar, tus gustos, etcétera, o sea, tu personalidad. Y la otra es como la vital, que es la que te da la vida. Entonces lo que hace esto de volverse un día a alguien es quitarle la parte de la personalidad y dejarlo solo como con vida, ¿no? Pero sin conciencia. Entonces tú le dices que haga lo que quiera, que haga y lo hace. Que es lo que a mí me da la impresión que funciona así como los amarres. No, de verdad, o sea, como que a mí ese imaginario que yo tengo, que lo he recreado por anécdotas, es como que a los manes los vuelven estúpidos, como... Y eso es paila. ¿Pero será que sí? Pero a los manes como que no, es que a ese man le hicieron... brujería. Sí, o sea, yo creo que sí existe ese temor de que una vieja les haga algo. ¿Será? Claro. Pero es que, o sea, a ver... También se vincula con el mito del amor romántico, ¿no? Exacto, como de esta persona es mía y me pertenece. Y si no es mío, no es de nadie más. No, y también otra cosa es que se cree que los manes no quieren enamorarse. O sea, es la vieja la que lo quiere tener ahí. Ajá. Porque no, o sea, o es muy raro. Yo nunca he oído una historia de un man que le haga un amarre a una vieja. ¿O tú sí? Pues yo realmente no. No, nunca. Por lo general son las viejas las que hacen los amarres, supuestamente. No, nos hacen ver como locas. Nos hacen ver como todas, sí, posesivas ahí. Sí, re locas. Que sí, obviamente hay muchas anécdotas de esas vainas.
qué tan reales sean, la verdad no sé. No, yo no Pero creo sí, en como eso. que, digamos, en mi conjunto, cuando yo era niña, había un vecino que, pues, que estaba como, o sea, uno no entendía, era bastante extraño el sujeto. Y entonces lo que decían era que le habían hecho algo. ¿Algo? Sí. ¿Hicieron algo? ¿Y Sí. algo qué? Algo. Pues que sí, no, pero ni siquiera se sabía con certeza porque no teníamos una relación cercana con la familia de ellos, ni nos habían contado nada, sino que simplemente a esa persona le hicieron algo. ¿Y alguna vez has ido donde las brujas? No, Yo una vez fui, pero fue muy raro. y te leyeron la mano. No, estaba re loca la señora. Era una señora y un señor. O sea, era como la señora y el esposo. Y entonces yo llegué allá y que no, que lava, que como una limpieza. Es que lo juguetean a uno como con unas ramas. Y yo, Ruda a lo "Esta- mejor". esta vieja aquí. Ah, bueno, esto fue después de que falleció mi papá. Cuando mi papá falleció, yo tenía un frío, pero era una cosa loca. O sea, yo no me calentaba con nada, me hacían exámenes de sangre, pensaban que tenía la tensión bajita, nada. O sea, nada, yo andaba así todo el tiempo enjalmada, pues. Entonces, como que no hallamos más solución, me llevó una tía de esa señora. Me jueteó unas ramas ahí, y yo, esta vieja, ¿qué le pasa? Bueno, me hizo ahí como una cosa, y de pronto la vieja como que empezó a hablarme así, o sea, cambió su personalidad totalmente y era otra persona. Y no que era mi papá hablándome desde el más allá. Yo, bueno, listo. Me habló ahí unas babosadas, yo. Y me salí ahí a la sala de espera a esperar a mi tía, como que le iba a pagar a la señora. Y no, y llegó el señor, no, es que tú tienes un aura así, súper conectada, y tienes un don, y yo como, ¿dónde qué? O sea, como de hablar mierda, sí, podría ser una buena bruja. Y después de eso, ¿se te quita el frío? ¿Qué? Es lo importante. Nunca me quitó eso. Yo permanezco helada todo el tiempo. Pues No sirvió de nada, me robaron la plata. no, pero es como que ese imaginario de las viejas que hacen vainas a los manos y ese miedo es muy, muy latente. Bueno, China, nos despedimos. This is the end. This is the end. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Y me solté el mechero con una sola E. y en Twitter como me solté el mechero. A mí, Tatiana, me pueden encontrar como Tatiana_Ari en todas mis redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como Mujer Porcelana en todas mis redes sociales. Yo digo que en todas mis redes sociales, pero al final En solo es realidad solo Twitter. Instagram. También agradecemos al productor de audio Diego Rojas por la composición de los temas de entrada, presentación, cortina y ráfaga del podcast. Lo pueden contactar a través del correo colectivoecoartec@gmail.com. También agradecemos a Daniel Galindo por prestarnos su equipo de grabación y a él lo pueden contactar por Instagram, _Daniel Galindo_. Ahí les hacen fotos chéveres. Vayan a apoyar el talento. Sí.